El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo de rojo las ruinas de una tierra olvidada. Los edificios estaban destruidos y desolados, como si algo hubiera robado la vida de ese lugar. El viento soplaba, arrastrando las hojas secas, haciendo que se frotaran entre sí y produciendo un sonido agudo, como los susurros de los difuntos. Los pasos, sobre el suelo esponjoso, resonaban en el silencio sofocante. Cuando se habla de este lugar, la gente solo susurra entre sí sobre misterios que nunca han sido explicados. Los rumores, los viejos artículos, las historias de miedo se han desvanecido con el paso de los años, pero el fantasma nunca desaparece. A la sombra del pasado, un hombre entra en esta zona, sin saber que está a punto de entrar en el reino de las cosas que no son de este mundo. El trabajo es sencillo, pero algo se esconde en los rincones oscuros. Una figura pasó y luego desapareció en silencio, dejando un silencio pesado que presagiaba algo indecible. ¿Fantasma o sombra de una tragedia pasada? ¿Qué está buscando? Y lo más importante, ¿realmente se ha ido o simplemente está escondido en un rincón oscuro, esperando a alguien más? Exploremos esta historia y encontremos la respuesta a usted mismo. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Un empleado de una empresa paraestatal es responsable de registrar datos de dispositivos de medición en ubicaciones fijas a determinadas horas cada día. Uno de los lugares que frecuenta es la antigua planta Clorados 3, parte del complejo Pajaritos, donde en 2016 ocurrió una terrible explosión que mató a muchas personas. Era domingo, el sol calentaba tanto que quemaba el suelo. Al llegar al lugar de inspección, bajó rápidamente del coche, sosteniendo el tablero de registro para recopilar los datos finales del día. Mario hizo una pausa. Ante él, un hombre apareció de la nada, vestido con un uniforme naranja andrajoso y con el cuerpo cubierto de grasa y polvo de carbón. Sus ojos estaban hundidos, brillando de fatiga y desesperación. Su mano apretaba una botella de plástico vacía, como si buscara algo o a alguien. En su mano sostenía una botella de plástico vacía. Sus ojos estaban llenos de cansancio y súplica. El miembro del personal se sintió incómodo al enfrentarse al extraño, pero aún así señaló cortésmente la cabina de seguridad donde había agua fría. Cuando regresó al trabajo, de repente se dio cuenta de que la figura había desaparecido. Ni un sonido, ni un rastro que indicara que alguien acababa de marcharse. El inquietante silencio le hizo sentir incómodo. Para calmarse, condujo por los alrededores, tratando de encontrar algún rastro del hombre, pero no vio nada más que las antiguas ruinas de la fábrica. Cuando llegó al puesto de guardia, decidió contar la historia. Los guardias se miraron con asombro y luego confirmaron que los domingos ningún trabajador trabajaba y desde hacía mucho tiempo ninguna empresa operaba en esa zona. Un guardia mayor apareció. Luego de escuchar la historia, su rostro estaba pensativo. Recordó que en el pasado este lugar fue testigo de una explosión catastrófica y muchas personas no pudieron salir de allí. Por la noche, sonidos espeluznantes resuenan entre las ruinas. El sonido de metal cayendo, pasos silenciosos, sombras deslizándose en la oscuridad. Los que se atrevieron a pasar por allí cuentan que de repente la linterna se apagó y el walkie-talkie empezó a sonar con ruidos extraños. Su historia le provocó escalofríos al empleado. Si durante el día se pueden ver cosas tan extrañas, ¿qué misterios más aterradores esconde la oscuridad? Después de escuchar la historia de la fábrica Clorados 3, Mario sintió un escalofrío. Recordó sus propias experiencias, momentos en los que se encontró con lo inexplicable. No solo una, sino muchas veces en su vida, fue testigo de fenómenos extraños. Y uno de ellos
fue una historia que ocurrió una tarde de hace 8 años. Desde niño, Mario ha tenido una fuerte pasión por el género de terror, desde películas, libros, hasta programas de televisión. Su madre le advertía a menudo que podía abrir accidentalmente puertas que no debía tocar. En su casa, no son raros los fenómenos extraños. Ecos de pasos, voces extrañas en mitad de la noche, objetos que se mueven solos, e incluso una entidad que ha aparecido varias veces. Pero la historia más misteriosa que jamás vivió no ocurrió en esa casa. Mario vive en una pequeña comunidad en el estado oriental de Aguascalientes, México. Una tarde de hace 8 años, cuando todavía era estudiante, regresaba a su casa desde la escuela. La escuela está ubicada a unos 300 metros de la carretera 70, cerca de una intersección que conecta la carretera con un camino de 5 kilómetros que conduce al pueblo donde vive. Antes, ese camino era solo un sendero de tierra y rocas desierto, sin alumbrado público ni casas a lo largo del recorrido. Era un martes por la tarde, alrededor de las 4 en punto. Mario estaba yendo en bicicleta a casa. Cuando se acercaba a la intersección, de repente sintió un fuerte hedor que llenaba el aire. Aunque en la zona a veces había cadáveres de animales abandonados, esta vez el hedor era tan fuerte e inusual que lo hizo sentir extrañamente incómodo. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero continuó por el camino familiar. Esa noche, como de costumbre, Mario se reunió con sus amigos en Betulia, Jalisco, una zona cercana al pueblo. Sus amigos lo recogerán en la intersección con la autopista 70, pero tendrá que ir en bicicleta desde su casa. Esto se convirtió en una rutina semanal y nunca se sintió ansioso ni asustado. A las 7 de la tarde, cuando se dirigía al lugar de encuentro, vio unas luces intermitentes más adelante. A medida que se acercaba, la visión que tenía frente a él lo tomó por sorpresa. Varios coches de policía federal y ambulancias rodeaban la intersección. Se detuvo, tratando de averiguar qué estaba pasando, pero cuando preguntó, solo recibió una orden breve: abandonar ese lugar inmediatamente. Al no tener otra opción, escondió su bicicleta entre los arbustos como de costumbre y se subió a la bicicleta de su amigo para continuar la reunión. Todo transcurrió como de costumbre, pero él seguía sintiéndose incómodo por lo que había visto. Cuando regresó tarde esa noche, sus amigos lo dejaron en el mismo lugar que había estado lleno de policías esa tarde. Ya no había ningún coche patrulla, ni señales de ningún incidente inusual. Un silencio absoluto cayó sobre la zona. Se acercó, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que había sucedido hace unas horas, pero lo único que podía sentir era una atmósfera extraña y pesada, como si algo aún acechara en la oscuridad. Esa noche, incluso después de abandonar el lugar, Mario todavía no podía deshacerse de la extraña sensación. Cuando regresó, todavía se preguntaba qué había sucedido, pero quizás no esperaba que esa noche sería la noche más aterradora de su vida. Al no ver ninguna señal inusual, Mario encontró su bicicleta y comenzó su viaje a casa. Como de costumbre, escuchó música mientras montaba en bicicleta, pero esta vez, su teléfono se quedó sin batería. Esta noche, la luna llena iluminó el camino de tierra desierto, haciendo que el paisaje fuera más claro de lo habitual. El aire es agradable, ni demasiado frío ni demasiado caliente. Mario se detuvo de repente. Una sombra oscura cruzó la calle, moviéndose tan rápido que no podía ver con claridad. Su respiración era pesada. Infarto de miocardio. Un viento frío pasó volando, trayendo consigo un sonido que lo dejó helado. Una risa. Ronco. Imitar. Era como si alguien se riera junto a su oreja, aunque sabía que estaba completamente solo. Un escalofrío le recorrió la espalda y el espacio circundante pareció volverse varios grados más frío. Mario se quedó congelado, sus pies congelados sobre los pedales. Quería orar, pero su mente estaba completamente en blanco, incapaz incluso de recordar una simple oración. Después de unos segundos de inmovilidad, recuperó cierto control. Reflexivamente, giró la cabeza para mirar en la dirección del sonido. La visión que tenía frente a él le encogió el corazón. Justo en el lugar que la Policía Federal había acordonado hacía horas, una figura oscura acechaba detrás del tronco de un árbol.
solo parcialmente visible a la luz de la luna. Una sensación de peligro lo envolvió. Sin pensar más, utilizó todas sus fuerzas y pedaleó hacia adelante. Pero la otra cosa también empezó a moverse. Aunque la luz de la luna era muy brillante, todavía no podía distinguir claramente su forma. Solo veía una sombra oscura que se acercaba. Las piernas seguían pedaleando. La bicicleta avanzaba a una velocidad mayor que nunca. Cuando habían recorrido aproximadamente 1 kilómetro, se oyó otro sonido espeluznante. Un gruñido profundo, como el de una bestia de presa. El instinto lo impulsó a mirar hacia atrás, y tan pronto como se giró, vio un gran perro negro persiguiéndolo. Sus ojos brillaban de un amarillo brillante en la oscuridad, una mirada penetrante que lo dejó completamente aterrorizado. El animal mantuvo la distancia, sin atacar, pero tampoco aminoró la marcha. Entonces, de repente, se detuvo, se paró en seco y giró lentamente, dirigiéndose hacia la carretera donde había estado la policía. Mario no se detiene. Continuó corriendo hacia adelante, sin atreverse a pensar en lo que acababa de experimentar. El viaje normalmente dura 20 minutos, pero esta vez solo tardó 10 minutos en llegar a casa. Cuando llegó, encontró a su madre esperándolo, algo que ella nunca había hecho antes. Cuando le preguntaron por qué, ella solo respondió con una frase que le heló la sangre. Acaban de descubrir parte de un cuerpo humano justo en la intersección donde él acababa de vivir el momento más aterrador de su vida. Ella estaba muy preocupada. Tenía miedo de que él pudiera estar en peligro. No queriendo recordar lo que acababa de pasar, simplemente la abrazó en silencio. Le deseó buenas noches y luego regresó a su habitación, tratando de olvidar esa terrible noche. Después de ese horrible incidente, Mario se sintió tan incómodo que llamó para decir que estaba enfermo y no fue a la escuela durante la semana siguiente. Cuando llegó el martes, día de la reunión con amigos, decidió pedirles que lo recogieran en su casa, evitando pasar solo por ese aterrador camino. Estas reuniones fueron originalmente organizadas por un grupo de jóvenes católicos, por lo que cuando llegó, buscó al sacerdote que estaba presente regularmente para hablar sobre sus experiencias. El sacerdote lo escuchó y luego le dio una pulsera bendecida de San Benito, ordenándole que no se la quitara nunca. Advierte que lo que vio no fue el alma de la víctima del crimen ocurrido esa noche, sino un ente maligno que aprovechó la situación para aparecer. También le aconsejó que no tuviera miedo al pasar por allí, ya que estas entidades no están atadas a un lugar fijo. Pueden aparecer en cualquier lugar. En el camino de regreso, cuando el coche pasaba por un camino de tierra, un pasajero preguntó de repente si alguien había visto algo inusual. Antes de que pudiera reaccionar, el conductor respondió con seguridad que una sombra acababa de cruzar la carretera. Mario permaneció en silencio, no queriendo revelar lo vivido, temeroso de que afectara la psicología de las personas. Le tomó 9 meses reunir el coraje para contar toda la historia. Desde entonces nunca más pasó por esa carretera de noche. Durante el día, si tiene que ir a la escuela, solo sale en bicicleta con un grupo de amigos del pueblo. Ya no va solo. Cuando llegó el momento de llegar a Betulia, el grupo decidió tomar un camino de tierra más largo, pero más seguro, solo para evitar tener que pasar por él después del anochecer. Conforme pasaba el tiempo, el incidente fue convirtiéndose poco a poco en un recuerdo lejano, hasta que otro acontecimiento reavivó los temores que se habían calmado. Años más tarde, después de graduarse y tener un trabajo estable en una granja de cerdos, Mario a menudo viajaba por una zona montañosa o por un camino de tierra para llegar al trabajo. Esta carretera tiene una pequeña presa que a menudo se inunda durante la temporada de lluvias y es el hogar de muchas aves silvestres. En septiembre de 2018, después de asistir a una fiesta en la casa de un amigo cerca de la granja, se subió a su motocicleta como de costumbre para regresar a casa. Para ahorrar tiempo, decidió atravesar el bosque en lugar de tomar el desvío. Cuando nos acercábamos a la curva junto a la presa, se oyó un sonido extraño, el llanto de un bebé. El sonido era tan claro que incluso con los auriculares puestos podía oírlo claramente. Se detuvo, tratando de escuchar, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal.
El grito no provenía del borde del bosque ni del camino, sino del medio de la presa. Sintiendo un escalofrío recorrer su columna, rápidamente arrancó el coche para marcharse, pero entonces se escuchó un sonido familiar, la risa espeluznante que había oído años atrás. En ese momento, al doblar la esquina, una sombra oscura pasó rápidamente y en la tenue luz de la noche vio a un perro escabulléndose entre los arbustos. El miedo se apoderó de él. Mario no se atrevió a continuar su viaje y regresó a la casa de su amigo. Cuando contó la historia, la mayoría de la gente se mostró escéptica, pero aún así accedieron a dejarle pasar la noche allí. En el fondo, creía que el brazalete de San Benito lo protegía de algo peor, pero como trabajaba en la finca, se vio obligado a quitárselo por estrictas normas de higiene. Un día lo perdió y no lo volvió a encontrar. Desde entonces, Mario evitaba ir lejos por la noche, sobre todo cuando tenía que ir solo. Aunque han pasado muchos años, el recuerdo de la sombra y el perro aún lo persigue, sobre todo porque no aparecen solo en un lugar. Mario nunca volvió a recorrer ese camino solo. Durante el día, intenta pasar el rato con amigos. Por la noche, lo evita por completo. El recuerdo de la sombra y del perro todavía lo perseguía, haciendo que nunca más se atreviera a correr otro riesgo. Pero tal vez, lo que le hizo creer absolutamente en la existencia de fuerzas invisibles no fue solo lo que había experimentado, sino también la historia que una vez le contó su madre. Una historia que ocurrió hace décadas, con su propia familia como testigos. Y es más aterrador de lo que puedas imaginar. Mario tuvo la suerte de seguir en contacto con el sacerdote que le regaló el collar con la cruz y el símbolo de San Benito en la espalda. Aunque uno no crea en lo sobrenatural, cree que así como Dios existe, los demonios y las entidades malignas también están constantemente presentes, de día o de noche. No solo vivió experiencias misteriosas, sino que también escuchó a menudo historias misteriosas de su madre. Así que en esta ocasión, decidió compartir una historia contada por ella misma. Una historia que sucedió en la década de 1950 en una zona remota de Sonora. Según la madre de Mario, su abuela trabajaba en una granja agrícola. Como la distancia hasta casa era muy grande, había días en que se veía obligada a pasar la noche en lugar de regresar. En ese momento, la abuela vivía con sus 3 hijos, entre ellos Pancho, el hijo mayor. No tiene marido, por lo que sus 3 hijos siempre la acompañan en su trabajo. El propietario de la granja ofrece alojamiento a los trabajadores que viven lejos, mientras que los que viven cerca pueden viajar a casa todos los días. Un día, el capataz anunció que en los próximos días, los trabajadores necesitarían picos y palas para trabajar. Aconsejó a quienes no tenían herramientas que las prepararan, porque la cantidad disponible en la finca no era suficiente para todos. Al escuchar esta noticia, la abuela se dio cuenta que no tenía las herramientas necesarias a la mano, por lo que le pidió a Pancho que regresara a casa a buscarlas. A la mañana siguiente, toda la familia se levantó temprano como de costumbre. La abuela preparó comida, agua y artículos necesarios para que Pancho llevara en el camino. En ese entonces, Pancho tenía solo 17 años. Según la madre de Mario, era un chico tranquilo, trabajador y muy obediente. Alrededor de las 9 de la mañana, Pancho subió al carruaje y su abuela bendijo a su hijo y lo vio desaparecer por el camino de tierra. Se esperaba que el viaje durara unas 4 horas ida y vuelta, por lo que estimó que Pancho estaría de regreso alrededor de las 4 o 5 de la tarde. El día transcurrió tranquilamente hasta que el sol comenzó a ponerse, pero Pancho aún no ha regresado. La abuela empezó a preocuparse, preguntándose por qué su hijo llegaba tan tarde. Pancho sabía que tenía que regresar antes de que oscureciera, porque aunque agosto tenía días más largos de lo habitual, hacia las 8 de la mañana la última luz se habría ido. Pero el reloj dio las 8 y Pancho aún no había aparecido. La familia intentó mantener el ánimo, asegurándose de que probablemente había decidido pasar la noche en casa de algún pariente y que se iría temprano a la mañana siguiente. O tal vez estaba cansado, o había algo mal con el caballo. Una serie de pensamientos recorrieron la mente de su abuela, pero la intuición de madre le impidió preocuparse.
Por un momento pensó en pedirle al ranchero un carruaje tirado por caballos para buscar a su hijo. Pero todavía había un miedo invisible en su corazón. ¿Qué pasaría si algo realmente malo hubiera sucedido? Se avecinaba una larga noche y la ansiedad iba en aumento. La abuela Mario no puede dormir. Toda la noche estuvo sentada junto al fuego, esperando que su hijo regresara, pero a la mañana siguiente, cuando amaneció y Pancho aún no había aparecido, el miedo llegó a su punto máximo. Y luego, cuando Pancho finalmente regresó, ya no era él mismo. Aunque ya era pasada la medianoche, Mario seguía escuchando atentamente la historia que le contaba su madre. En su mente comenzaron a formarse teorías. Tal vez Pancho había tenido un accidente, o había sido atacado por malos y le habían robado su carruaje. Pero lo que siguió fue como una historia sacada de una novela, aunque su madre insistió en que era verdad. En aquella época el bosque todavía era muy denso y era fácil perderse. Según la madre de Mario, aquel lugar no era como ahora, cuando el camino se amplió y la gente podía transitar con facilidad. El día que Pancho fue a buscar herramientas, se perdió en el bosque, a pesar de que había pasado por ese camino muchas veces antes. Pero esta vez algo parecía inusual. Continuó dando vueltas, como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin. Todos los caminos parecían iguales y no había un final a la vista. Estaba oscureciendo, no había luz para determinar la dirección. Pancho empezó a entrar en pánico. Su caballo estaba cansado y la comida que traía se había caído. La sed y el hambre lo agotaban, y lo que era aún más aterrador era que no había un alma a la vista en ese tramo desierto de carretera. En la oscuridad de la noche solo se oían los sonidos de los animales salvajes. La desesperación crecía y Pancho decidió parar. Saltó del carruaje y se sentó en el suelo, sintiendo como si toda esperanza se hubiera perdido. Incapaz de comprender lo que ocurría, el tiempo pasó sin que él lo sintiera más. Solo sabía que estaba solo en un lugar extraño, perdido en la profunda oscuridad. De repente, desde lejos, se oyó un sonido de conversación. Era la voz de dos hombres que iban a caballo y hablaban entre sí. A pesar de su cansancio, Pancho todavía intentaba gritar fuerte para anunciar su presencia. Quería hacerles saber que no tenía malas intenciones y que solo era una causa perdida. Los dos hombres se acercaron rápidamente. Estaban fumando. La luz de las puntas de sus cigarrillos parpadeaba en la oscuridad. Cuando llegaron, le preguntaron a Pancho por qué estaba allí en mitad de la noche. Pancho contó toda la historia, que se había perdido y no encontraba la salida del bosque. Al oír esto, le dieron un poco de agua y comida, ayudando a su caballo a beber agua para recuperar fuerzas. Luego le preguntaron de dónde venía y de quién era hijo. Cuando Pancho respondió que era hijo de Polonia, los dos hombres se miraron sorprendidos. Dijeron que era una coincidencia, porque Polonia era su media hermana. Pancho estaba tan cansado y desorientado que ni siquiera los reconoció como sus parientes. Luego le mostraron el camino, diciéndole que siguiera derecho por donde le indicaban y que no se desviara de ningún modo por otro camino. Cuando estaban a solo 15 minutos del asentamiento, los dos hombres se despidieron y se fueron. Cuando Pancho llegó a casa, eran casi las 3 de la mañana. Él inmediatamente contó lo sucedido, pero su familia le dijo que primero descansara. Mañana un adulto vendría con él a traer herramientas a la finca. Sin embargo, según la madre de Mario, a partir de esa noche Pancho ya no fue el mismo. Comenzó a experimentar cambios extraños en su comportamiento y mentalidad, como si algo en el bosque hubiera dejado una marca indeleble en su mente. La abuela de Mario rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal con Pancho. Se puso hosco, con los ojos apagados, como si algo lo persiguiera. Apenas 4 días después de su regreso, su extraño comportamiento se hizo evidente. Se encerró en una habitación oscura, bloqueando la puerta con mantas y sin permitir que nadie entrara. Pero lo más aterrador fue que por la noche, detrás de la puerta cerrada, la abuela escuchó un susurro. Pancho estaba hablando con alguien. Al principio, intentó pensar que tal vez solo estaba hablando consigo mismo para aliviar su ansiedad, pero después de una semana ya no podía ignorarlo.
Cuando le preguntaron por qué se encerró en su habitación y con quién estaba hablando, Pancho respondió con una voz escalofriantemente tranquila. Dijo que estaba con su esposa. Una mujer misteriosa solo viene de noche y la única condición es que no haya luz en la habitación. Él decía que ella era muy tímida, que no quería que nadie la viera y que todas las noches venía y le susurraba al oído. La abuela estaba asustada. Pancho nunca tuvo novia, y mucho menos esposa, y nadie en su familia vio jamás a la mujer de la que hablaba. Pero él estaba seguro de que ella existía, de que todavía estaba con él cada noche. Lo que más le preocupaba era que Pancho no dejaba de caminar por la habitación oscura, como si estuviera realizando algún extraño ritual. Sin más dilación, decidió buscar ayuda. Un fin de semana, partió hacia Navojoa con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudar a su hijo a superar lo que lo atormentaba. En el camino, una mujer extraña apareció de repente ante ella. Era un húngaro, un nómada con la capacidad de adivinar el futuro. Ella detuvo a la abuela y le ofreció leerle la fortuna por un pequeño precio. Al principio la abuela se negó, pues no quería perder tiempo en esos asuntos. Pero la mujer simplemente sonrió y dijo algo que la dejó paralizada. «Tienes un hijo que está siendo acosado». Las palabras fueron como un cuchillo que cortaba su miedo. Incapaz de dejar pasar la oportunidad, aceptó. La mujer le dio una moneda y le pidió que la soplara 3 veces. Entonces tomó su mano y le dijo que había alguien que podía ayudar, un hombre que vivía en un pueblo costero, el único que podía disipar lo que fuera que estuviera reteniendo a Pancho. Al principio, la abuela no podía recordar a nadie que se ajustara a esa descripción, pero cuando la mujer mencionó una misa a la que había asistido, los recuerdos volvieron a inundarla. Había conocido a un hombre así en esa misa, pero ella no tenía idea de que él tenía habilidades especiales. La mujer le advirtió que no lo dudara. De lo contrario, la condición de Pancho solo empeoraría. Con eso se fue, dejando un profundo malestar en el corazón de su abuela. Sin dudarlo, a la mañana siguiente, ella y Pancho se dispusieron a encontrar al hombre. Cuando llegaron, antes de que pudieran decir palabra alguna, los miró con una mirada tranquila, como si supiera que vendrían. La abuela contó rápidamente todo el incidente, pero lo que dijo a continuación la sorprendió más que nunca. Según el curandero, el día que Pancho se perdió en el bosque, accidentalmente se topó con un lugar con un nido de serpientes. Una de las serpientes lo eligió como su pareja y usó magia para seducirlo. Por eso su mente se vio afectada, y cada noche veía a una hermosa mujer que venía hacia él. No una mujer común y corriente, sino una serpiente disfrazada. El curandero inmediatamente preparó hierbas, ungüentos y varios rituales de purificación. Usó esta mezcla para frotarla por todo el cuerpo de Pancho, especialmente en la cabeza. Luego le ató una toalla alrededor de la frente. El ritual de purificación duró horas, acompañado de oraciones. Antes de dejar ir a la madre y al hijo, les indicó que si la condición de Pancho no mejoraba en 15 días, debían regresar inmediatamente. También advirtió que no estaría protegido para siempre y que debían tener cuidado. Cuando regresó a casa, Pancho se quejó de que estaba extremadamente cansado y solo quería dormir. El largo día de rituales lo agotó. La abuela estaba preocupada, pero aún así lo dejó descansar, esperando ansiosamente ver si la misteriosa esposa de Pancho aparecería como lo hacía cada noche. Pero el sueño también venció a la abuela. A la mañana siguiente, cuando se despertó, corrió a buscar a Pancho. Parecía inusualmente alegre, su rostro relajado, como si se hubiera liberado de alguna presión invisible. Cuando le preguntó si la esposa había venido de visita, Pancho respondió que sí, pero esta vez había algo diferente. Se quejaba de que le dolía el cuerpo, especialmente la cabeza, y no soportaba el olor de la habitación. Antes de desaparecer, dijo que esa sería la última vez que la vería. La abuela recordó lo que había dicho el curandero, que el olor de las hierbas incomodaría a la entidad y la obligaría a irse. Además, cazó a la serpiente, impidiéndole regresar. Las últimas palabras de Pancho la hicieron estremecer aún más.
Rió entre dientes y dijo que era extraño, porque su esposa también tenía un turbante en la cabeza como él. En ese momento, un olor extraño comenzó a impregnar la casa, como olor a incienso. Una fina columna de humo flotaba por la habitación y luego se disipó gradualmente. La abuela creyó que era el curandero, quien, aunque no estaba presente, estaba realizando el ritual final para purificar el lugar. Unos días después, Pancho se recuperó completamente. El recuerdo de la misteriosa esposa se desvaneció poco a poco, como si fuera solo un sueño lejano. La familia nunca volvió a mencionarlo. Preferían olvidarlo antes que ahondar en algo más allá del entendimiento humano. Cuando la madre de Mario terminó de contar la historia, le preguntó qué pensaba de todo esto, pero no pudo dar una respuesta. Hay historias que suenan como leyendas, pero a veces las cosas que no se pueden explicar son las más aterradoras. Pasaron los años, pero Mario aún llevaba en su corazón los recuerdos que nunca se desvanecieron. Aunque el mundo que lo rodeaba cambió, los caminos se ensancharon y las viejas huellas fueron gradualmente cubiertas por el olvido. Las cosas que experimentó nunca desaparecieron. La vida continúa, pero Mario ha llegado a comprender que hay misterios que nunca necesitan ser resueltos. Hay fantasmas que no deben ser explorados, y hay lugares que es mejor simplemente recorrer sin detenerse. Comprendió que había cosas que no pertenecían a este mundo y que aún existían en el borde de la frontera entre el entendimiento humano y lo invisible. Una noche, tarde, cuando pasaba por una intersección que le resultaba familiar, de repente miró hacia atrás. El camino había cambiado. Las viejas huellas habían desaparecido. Las luces de la calle brillaban. Todo parecía más normal que nunca. Pero de repente, en la luz dorada, vio algo que lo hizo detenerse. Al costado del camino, en la niebla, una figura humana apareció y luego desapareció, como algo que aún se encontraba entre el pasado y el presente. Mario cerró los ojos, respiró profundamente y luego se alejó lentamente. Ya no buscaba respuestas ni tenía miedo. Pero hay algo que permanece presente. El misterio nunca desaparece. Solo estaban esperando que alguien más apareciera. ¿Pero han desaparecido realmente los misterios? ¿O simplemente están esperando que suceda algo más por casualidad? ¿Mario realmente se ha liberado de los lazos de las entidades invisibles? ¿O todavía es parte de una historia que aún no tiene fin? Comparte tus pensamientos con nosotros, quién sabe, alguien podría pensar lo mismo. Y si te parece interesante este video, no olvides darle a me gusta y compartir para difundir el contenido a más personas, además de apoyarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.